bienvenido a un nuevo vídeo de Marcos and Row. Me acaba de salir un problema aquí en mi coche que me marca SRS, así que vamos a meter en la máquina para ver cómo lo solucionamos. Bueno, pues ya estamos metiendo nuestra máquina de diagnosis al vehículo. El fallo que tenemos era del SRS, por lo tanto de la sujeción y de los airbags. Así que vamos a ver qué es lo que nos marca. La verdad que estas máquinas de diagnosis vienen genial, tampoco son muy caras y nos van a ayudar mucho para sacar las averías. Al menos para guiarnos cuál es la avería del vehículo. Vale, aquí lo tenemos. Reconocimiento del asiento del niño, asiento frontal pasajero, fallo intermitente, reconocimiento del asiento del pasajero, averiado o cortocircuitado. Esto lo que nos viene a decir es que la esterilla de nuestro asiento del copiloto está averiada y está marcando fallo en el sistema de airbags, en el SRS, por lo que en caso de accidente es probable que el airbag del acompañante no saltase. Entonces vamos a ver cómo lo podemos arreglar, ¿vale? Y de una forma lo más rápido y lo más económico posible. Vale, pues como podéis ver, estamos debajo del asiento del copiloto, ¿vale? Y esas dos tomas amarillas que ves ahí, esos dos conectores amarillos, es donde vamos a enganchar nuestro módulo de ocupación del asiento. Vamos a comprarlo por internet, lo tenéis en cualquier página de internet y es a un precio bastante económico, y lo que va a hacer es simular que el asiento está ocupado, ¿vale? Y va a hacer un bypass a la esterilla de nuestro vehículo. Pues aquí tenemos nuestro módulo que ha llegado, ¿vale? Con sus dos cables amarillos para conectarlo aquí debajo del asiento. Ahí los vamos a enganchar y vamos a quitar nuestro fallo del SRS. Es muy sencillito, ya veréis. Vale, pues vamos a proceder a quitar los dos conectores. Este sería el primero, es el que va enganchado a la esterilla, y le vamos a conectar nuestro módulo de ocupación del asiento que hemos comprado. Vale, lo podemos colocar por aquí atrás. Sacamos el conector por aquí adelante, ¿vale? Y ya simplemente sería conectarlo. Hasta que haga clic. Y ahora cogemos este, que es el conector del sensor del cinturón de seguridad. También viene nuestro kit que hemos comprado, un emulador para el cinturón de seguridad, que sería este. Simplemente conectarlo. Y ahora ya lo colocamos donde queramos y lo ajustamos con una brida para que no se mueva. Bueno, como podéis ver, ya lo tenemos montado, colocado y sujeto. Y ahora vamos a comprobar que realmente ya no nos sale el fallo del SRS en el cuadro del vehículo.